Muy buenas noches, estimados aprendices, ¿cómo están? Dando un par de minutos para ver qué personas podrían llegar a la sesión. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a la cuarta sesión en línea del curso Acciones Básicas para la Atención de una persona con afectación de la salud. Mi nombre es José Mauricio Hernández Sarmiento. Yo soy médico, como les he contado previamente, soy médico y antropólogo, trabajo en el SENA, temas que tienen que ver con indígenas y por supuesto con otros cursos que tienen que ver con el tema de salud. Este programa de formación complementaria se desarrolla con el fin de instaurar capacidades para identificar y asegurar el lugar de un incidente siguiendo protocolos de seguridad y primeros auxilios establecidos, brindando atención básica al lesionado de acuerdo con la gravedad de la lesión y la normativa establecida. Decía yo, este es un curso extremadamente interesante. Llegamos ya a la última semana del curso. En la primera semana vimos lo que era la identificación, el reconocimiento de una escena donde ha ocurrido un incidente que puede ser incendio, un accidente de tránsito, un colapso de estructuras, una caída de bicicleta, una caída de una moto, un trauma en una pelea, una agresión. Aprendimos entonces en la primera semana a lo que era reconocer la escena del incidente, ¿cierto? Saber cómo evaluábamos nosotros la escena donde algo había ocurrido. En la segunda semana aprendimos o dialogamos sobre asegurar la escena del incidente de acuerdo con la seguridad. Entonces, una cosa es, por supuesto, reconocer la escena y la otra es asegurar la escena, ¿no? Porque yo sé si hubo un accidente de tránsito, pues en la mitad de la autopista, yo inicialmente hago chequeo, reconozco cuáles son las condiciones, los riesgos, y luego aseguro. Entonces, vamos a parar el tráfico, vamos a hacer esto o lo otro, pero definitivamente, pues, debo primero analizarlo y luego debo asegurarlo, y eso lo vimos en la segunda semana, cómo asegurar en realidad una escena de un incidente. La semana pasada vimos como mucho lo que fue la atención básica de urgencia, ¿no? Cómo evalúo yo el paciente, la ABCDE, la vía aérea, la ventilación, la vía circulatoria, el estado de conciencia del paciente, cómo tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial, cómo aprender a decir este paciente se le ve con una lesión, con un sangrado, con un trauma, con una deformidad en la parte anterior del cuerpo, en la parte posterior, en la parte superior, en la parte inferior, en la parte izquierda, en la parte derecha. Aprendimos que cómo debemos describir las lesiones, ¿cierto? Vamos a hacerlo y repasamos en cierta forma algunos conceptos de anatomía y fisiología. Y bueno, ya llegamos a la última semana, la cuarta semana, en la cual pues vamos a hablar un poquito sobre ya cómo terminamos de pronto de inmovilizar el paciente para prepararlo para el traslado. Es como si tiene una herida, vamos a tratar de cubrirla; si tiene un sangrado, vamos a tratar de evitarlo; si tiene una deformidad ósea, una inestabilidad ósea, vamos a estabilizarlo para poderlo eh, trasladar. Entonces, en esta cuarta y última semana empezamos
pues la última semana del curso, vamos a ver un poquito eso, cómo hacemos ese manejo final para que el paciente pues pueda irse remitido a los servicios de salud. Esas son las 4 semanas, los 4 temas: identificación de la cena, aseguramiento, atención básica y ya la preparación que debemos tener para que el paciente se pueda. Las fechas del curso, solo recordárselas, iniciamos el 9 de julio y ya acabamos ahora el 5 de agosto, ¿cierto? Sin embargo, como lo repetí pues en algunas de las sesiones, las evidencias solo se pueden entregar hasta el día 3 de agosto, eso es el domingo a las 12 de la noche. Si a ustedes les falta alguna de las evidencias, finalmente son 6 evidencias que tiene este curso. Muchos tienen 8, tiene 6 evidencias. Las evidencias, si les falta la de la primera semana, que la de la segunda, que lo que sea, les tienen oportunidad de hacerlas y de enviarlas hasta el domingo a las 12 de la noche. Ya el lunes ya no. Pero como así, instructor, si el curso acaba el martes, el 5, y es 4, no. Las evidencias se reciben hasta el 3 a las 12 de la noche. El día 4 estaré revisando y calificando todas las evidencias pendientes para que el día 5 a primera hora de la mañana ya debe ser, pueda estarle notificando al SENA quienes vieron las evidencias, quienes pueden recibir el certificado, ¿cierto? Esta cuarta semana inició el día de ayer, 30 de julio, y por supuesto va hasta el martes, hasta el 5 de agosto, aunque las evidencias las pueden enviar solo hasta el miércoles, hasta el domingo, perdón. El curso pues estará abierto hasta el día martes, pues martes. Hasta ese día estará abierto el curso y ese día yo estaré notificando a las personas que aprobaron el curso para que puedan recibir su certificado. Entonces, ¿cuál es el tema de esta cuarta semana? Hace un momento decía, repasando los temas anteriores, identificar los posibles cambios que tenga el paciente, prepararlo para el traslado según las guías de primeros auxilios. Ese es el objetivo de esta semana. Si tiene una hemorragia, pararla; si tiene una herida, cubrirla; si tiene una lesión articular, tratar de solucionarla y dejarlo listo para la remisión respectiva. Por supuesto, todo esto, que es la última etapa, mientras ya se lo llevan en la ambulancia o yo mismo lo voy a trasladar, siempre yo debo continuar haciendo lo que la semana completamente anterior es irlo monitorizando, porque el paciente puede estar bien consciente hasta un momento y de repente entrar choque hipovolémico, descompensarse y se nos va en un momento. O sea, esa valoración que vimos la semana pasada debe ser permanente. Pero bueno, ya pasó esa valoración, ahora yo voy a terminar de resolver los puntos importantes que tiene el paciente para poder empezar a organizar el traslado. El componente de primeros auxilios está diseñado para proporcionar información esencial sobre el manejo inicial de lesiones osteomusculares y heridas. Estas lesiones, que pueden incluir fracturas, luxaciones, esguinces, heridas, pueden tener consecuencias graves si no se manejan adecuadamente. Por ello es fundamental conocer los procedimientos básicos que se deben seguir para estabilizar al paciente y evitar mayores complicaciones antes de la llegada de los equipos de salud. Pero mire, ya estamos, o sea, ya hemos pasado varios pasos, ya sabemos cómo es la cena, la aseguramos. Por ejemplo, si fue un colapso, yo ya retiré el paciente, lo moví, o sea, eso tiene que ser primero antes de yo ponerme ya. Si yo lo que llego en el momento primero del colapso y llego, está sangrando, llego a
a corregir el sangrado sin mirar otras cosas, de pronto sin mirar, por ejemplo, evaluar los signos vitales, de pronto el paciente ya falleció, ya es un cadáver, ¿cierto? O si yo no evalúo y aseguro la cena y no me doy cuenta que quedó un muro por caerse y solo me concentro en el sangrado que veo en la rodilla, en el cuello y ¡pa! Se viene el muro y nos aplasta los dos. Por eso todo tiene una secuencia, ¿cierto? Evalúo la escena, la aseguro, evalúo pues el paciente si tiene signos o no, y ahí sí entro, digamos, a corregir. Lo vamos a ver en esta semana, en esta última sesión, a corregir posibles heridas, fracturas, luxaciones, esguinces, sangrado, ¿cierto? Esa es como la idea. En la primera parte se menciona el tema de fracturas, tanto cerradas como abiertas, y se describen los signos y síntomas característicos de estas lesiones, como lo son el dolor intenso, la deformidad y cambios en la extremidad afectada. También se incluye información sobre la correcta inmovilización del paciente, una medida crucial para prevenir daños adicionales en los tejidos y en los vasos sanguíneos que están cercanos a la lesión. Además, se ofrece una clasificación de los esguinces según su gravedad y se detallan los pasos a seguir para su tratamiento inicial. En la segunda parte de esta unidad veremos luxaciones, explicando cómo se producen, cuáles son sus síntomas. Revisaremos instrucciones claras sobre cómo inmovilizar una articulación, qué medidas tomar cuando hay una lesión. Y finalmente hablaremos de las heridas. Pueden ser abiertas, cerradas, eh, eh, y las heridas con las consecuencias que pueden llevar, básicamente tienen que ver con las hemorragias. Y así yo tenga al paciente en este momento bien, estable, le haya medido los signos, si tiene una hemorragia profusa, una hemorragia que no me es posible controlar, el paciente se me va a ir, si yo la controlo. Llega el personal de socorro o mientras se traslada el paciente a un centro de atención. Entonces empecemos con las lesiones osteomusculares que yo debo abordar. Las lesiones osteomusculares incluyen daños en los huesos, las articulaciones y los músculos. Es crucial tratarlas adecuadamente para evitar lesiones permanentes. Las principales lesiones del sistema osteomuscular son fracturas, esguinces y luxaciones. Vamos a hablar de las primeras de las fracturas. Una fractura es la pérdida de continuidad de un hueso que puede romperse de forma parcial o de forma total. Esto ocurre generalmente debido a una fuerza significativa, aunque algunas enfermedades como son la osteoporosis y las deficiencias de calcio también pueden ocasionar este tipo de fractura. También los tumores y el cáncer puede ocasionar. Los síntomas normales o frecuentes mejor de las fracturas son dolor, siente mucho dolor, las fracturas duelen, deformidad porque uno ve que el brazo se ve el brazo deformado, si se fractura el dedo deformado, si se fractura la pierna, el pie, cualquier parte del cuerpo, si hay una fractura, digamos, costal, siempre habrá, o bueno, no siempre, porque pueden haber fracturas que no se movilizan, entonces también pueden haber fracturas sin deformidad, pero en muchos casos sí hay deformidad. Hay edema e inflamación y hay dolor para la flexión o extensión de esa extremidad, de ese hueso. Y por supuesto también hay eritema, hay aparición de moretones. Los traumas osteomusculares pueden ser potencialmente mortales. Pueden, imagínense una costilla que se fractura y daña el pulmón o daña el corazón, ¿cierto? O una fractura en la pierna que el hueso astillado rompe la arteria y se muere uno desangrado, ¿cierto? Las fracturas pueden llegar a ser mortales.
muchos casos y pueden ocasionar pues complicaciones severas para el paciente. Las clasificaciones de las fracturas, ¿cuáles son? La primera es la fractura cerrada, pues es como la más sencilla. Hay una perforación, hay una falta de continuidad en el hueso, pero la piel no se perfora. Uno puede ver algo de deformidad en la piel, pero la piel está íntegra. Es una fractura cerrada. No hay exposición del hueso. Sí hubo fractura, pero quedó adentro y la piel quedó intacta. Mientras que la fractura abierta es el hueso fracturado, termina perforando la piel, rompiéndola y generando una lesión en los tejidos blancos. El riesgo principal de las fracturas abiertas es que haya hemorragia, que por ahí por donde se rompió la piel empiece a sangrar y el paciente rápidamente se desangre y se pueda complicar. Más aún si en el sitio de fractura, pues por ahí pasa algún vaso sanguíneo, una vena, una arteria, y esos vasos se lesionan. Entonces empieza a salir mucha sangre. Las fracturas abiertas tienen básicamente dos problemas. El primero es que pueden producir un sangrado importante y el segundo es que tienen una posibilidad muy grande de infectarse. Si la fractura es cerrada, pues bueno, se fracturó, sí, el hueso y lo tengo que corregir, pero de ahí no pasa, yo solo me estoy enfrentando al hueso, probablemente no hubo más lesión. Pero si la fractura es abierta, o sea, la piel se rompió, hay exposición del hueso, el hueso quedó salido y el hueso entró en contacto con la tierra, con el cemento, con el carro, con un objeto, lo que sea, pues hay muchos riesgos, además de la hemorragia, de infección. Entonces, el manejo de una fractura cerrada a una fractura abierta, el manejo hospitalario es diferente y el manejo prehospitalario también, porque la fractura cerrada, pues me quedo yo como tranquilo, trato de inmovilizarla, por supuesto, pero la fractura abierta yo la debería cubrir y evitar que por esa fractura abierta haya sangrado por un lado y entren microorganismos. Lo debo cubrir, pero la debo cubrir idealmente con una gasa, con un apósito adecuado para evitar pues, que ingresen microorganismos que puedan producir una infección y agraven el cuadro. Otro tipo de fracturas son en tallo verde, que es la fractura incompleta en la que el hueso no se rompe completamente, sino que se le hace como una fisura, ¿cierto? Esa tipo de fractura en tallo verde pues, es muy común en los niños, que los huesos todavía no están completamente osificados, sino que tienen todavía cartílago de crecimiento. Las fracturas transversales, en este tipo de fracturas se presentan un ángulo recto respecto al eje del hueso, creando una ruptura limpia y directa. O sea, el hueso se rompe y se separa, pero no hay fragmentos, sino solo quedan dos pedazos, este pedazo y este, ¿no? Una fractura transversal completa, digamos. La fractura oblicua se distingue por una ruptura en forma de ángulo recto al eje de la médula, lo que puede provocar una lesión menos estable y más compleja de tratar. Sí, porque, digamos, en la fractura oblicua se ve así, no sé si puedo ver bien la cámara. Esta es la oblicua, mientras que la transversal se fracturó así, ¿cierto? Transversal. La oblicua puede ser más riesgosa porque puede haber más oportunidad de lesionar otros tejidos. Y la fractura conminuta, que definitivamente puede ser la más compleja, que es cuando se fractura el hueso en múltiples pedazos. Eso ocurre pues generalmente cuando la fractura es ocasionada por un arma de fuego, ¿sí? Por un proyectil de arma de fuego. Y si el proyectil es de alta velocidad, como un fusil, pues peor, rompe el hueso en muchos pedazos. ¿Sí? De pronto un proyectil de un arma de fuego de baja velocidad lo rompe en dos o tres, pero también
Si lo rompe en muchos pedazos, va a ser mucho más difícil la corrección de esa fractura. En todo caso, yo debo manejarla. O sea, si yo voy a preparar el paciente para un traslado y yo voy a tratar de conservar esos signos vitales que yo le tomé y que el paciente permiten aclarar que el paciente está vivo todavía y puede, pues si tiene una fractura que está sangrando y que está perdiendo mucha sangre, pues yo lo que debo es rápidamente evitar ese sangrado, ¿cierto? Y lo debo yo tratar. Eh, Bueno, ¿cómo es el manejo de estas fracturas? El manejo inicial consiste en una adecuada inmovilización para prevenir complicaciones mayores. Las recomendaciones para un primer respondiente incluyen inmovilizar a la persona evitando moverla si se sospecha una lesión de columna cervical, por ejemplo, y esperar ayuda adecuada. La fractura que puede ser más compleja son las de la... Y si hay riesgos de que recuerden que por toda la mitad de la columna baja la médula espinal, es toda la información nerviosa, nos permite mover el cuerpo y sentir en el cuerpo. Si hay una lesión de vértebras que pueden afectar esa médula espinal, pues hay que inmovilizar al paciente, no se puede mover nada, por eso las camillas son rígidas, lo ponemos quieto, lo amarramos, tiene todo un proceso, ¿cierto? Si no tenemos cómo hacerlo, por lo menos es dejar quieto al paciente sobre una superficie rígida, mientras llega el personal y ya lo va a mover de una manera, eh, de una manera adecuada. Se debe controlar el sangrado si hay una lesión con un hueso que sale, que queda expuesto, seguramente por el mismo hueso puede haber sangrado o ese hueso puede estar lesionando un vaso sanguíneo y puede producirse un sangrado terrible. ¿Cómo vamos a parar ese sangrado? Vamos a hacer presión, básicamente, vamos a hacer hemostasia. Intentar no siempre lo tenemos a la mano, ¿cierto? Pues en un hospital sí, pero en la mitad de la autopista o en la mitad de la carretera entre dos pueblos, pues quien tiene unas gasas limpias, quien tiene unos vendajes limpios, va a ser difícil, pero en la medida de lo posible, hacer esa hemostasia, esa compresión con una prenda que esté completamente limpia. No se debe intentar mover el hueso si el hueso ya quedó fuera, así, no, venga, yo lo muevo, no, eso puede ser contraproducente. En ese intento de arreglo, de volver a alinear los huesos, yo puedo producir más daño al paciente, más dolor, puedo volver a romper otra arteria, puedo complicar la cosa. Ya como quedó, ahí se estabiliza y yo voy a tratar de parar el sangrado. Si yo tengo las camillas que son pues las típicas para este tipo de traslado de pacientes, pues las uso, pero si no las tengo, pues tengo que echar mano de una tabla, de una tela, de una prenda de vestir para poderlas hacer esa inmovilización, ¿cierto? Y preparar el paciente para el traslado. Entonces recuerden, si es un posible trauma en la columna, mucho cuidado, el paciente lo más quieto posible. Si es un trauma en otros huesos, aclarar si es una herida abierta o es una cerrada y saber cómo voy a empezar a manejar. Entonces esas son las fracturas. Luxaciones. Una luxación es cuando la relación entre dos huesos se pierde, se separan. Los huesos se unen a los otros huesos a través de articulaciones y las articulaciones tienen una serie de estructuras y de ligamentos que los mantienen unidos.
La luxación es que esa unión se rompe y los huesos se separan. No hay una fractura, aunque pueda haber una luxofractura, pero sí hay movilización, se descuadran, por decirlo así, los huesos, hay inflamación, generalmente hay prominencia ósea, por ejemplo, eh, si es el hombro el que se luxa, pues se sale, la cabeza del húmero se sale aquí del acetábulo y entonces queda por fuera y se nota, pues hay una deformidad ósea. Hay dolor, no es tan intenso, pero sí hay dolor. Y lo típico es que el paciente no puede ya mover el brazo, ¿cierto? En las luxaciones, luxación de hombro, realmente muy frecuente. El hombro se sale de su sitio, hay luxaciones en los dedos, hay diferentes tipos de luxaciones, luxaciones en el pie, ¿cierto? El manejo, pues inmovilizar, tratar de dejar una inmovilización cómoda para el paciente y tener presente tanto en las fracturas como en las luxaciones y en todos los procedimientos en los cuales muy posiblemente el paciente termine en una cirugía en el hospital más cercano, pues acordarnos que si le damos de comer, pues no lo pueden llegar a operar de una vez, entonces no administrarle nada por vía oral mientras se soluciona, llegan los que lo van a trasladar, en fin. Si nosotros por algún motivo decidimos darle medicamentos o alimentos por vía oral, podemos de pronto estar ocasionando que la cirugía de corrección de la fractura o de la luxación se demore. Bueno, el esguince. El esguince es diferente porque en el esguince ocurre una lesión en la que ya hay ruptura de ligamento. Se produce las articulaciones, como les decía hace un momento, están fijas por unos ligamentos, esos ligamentos se pueden romper y cuando se rompen es lo que conocemos como un esguince. Y hay tres niveles del esguince. El esguince grado 1 es que hay distensión de los ligamentos, en el 2 hay rotura parcial y en el 3 hay rotura total del esguince. Bueno, entonces esos esguinces, el paciente pues va a tener dolor, va a tener también moretón, va a tener dificultades para la movilidad de la articulación y el manejo de ese paciente va a ser con reposo, con inmovilización, con aplicación de hielo y, y con la remisión, porque ese paciente también necesita llegar a una institución de salud para ser atendido cuanto antes. Ese es el esguince. Entonces el esguince es el estiramiento y rotura de los ligamentos de la articulación. ¿Cómo voy a colocar yo la inmovilización y los vendajes? La idea es, pues, si tuviéramos vendajes de gasa y vendajes elásticos a la mano, todo solucionado. Pero no, realmente muchas veces no tenemos nada de esto a la mano y tenemos que hacer de una camisa, de una camisilla, de un trapo idealmente limpio, hacer un vendaje. Lo más limpio es lo que debemos colocar sobre la herida, pero lo ideal, como les digo, es que sea una gasa limpia, un vendaje, ¿cierto? Cuando vamos a colocar ya un vendaje elástico o un vendaje compresivo, recordar que debemos de hacerlo de la parte distal hacia la parte proximal o de abajo hacia arriba para favorecer la circulación de esa porción del cuerpo que yo estoy interviniendo. Lo debo poner bien ajustado, pero
que sea tolerable por el paciente. No lo voy a amarrar ahí con toda la fuerza que el paciente le duele más el vendaje que la herida que tiene. Y probablemente lo que vamos a hacer nosotros es un daño mayor. Hay que ajustar los vendajes lo suficientemente para evitar la hemorragia, pero que el resto de circulación que está en la zona de la herida, el resto de circulación venosa o arterial siga fluyendo. ¿Sí? Si vamos a inmovilizar la mano o el pie, no podemos cerrar completamente los dedos porque no podemos ver el color de los dedos. Si yo inmovilizo la mano, debo dejar la puntica de los dedos descubierta, al igual que el pie. Yo debo dejar la punta de los pies descubiertos para yo saber si están rosados, no vaya a ser que empiecen a ponerse, que, que esté produciendo yo una isquemia con el vendaje y empiece a haber necrosis del tejido y los dedos se empiecen a poner morados, negros, en fin, yo estoy ocasionando un daño mayor, ¿cierto? Entonces recordar que esa colocación de vendajes, si son para las manos o para los pies, debemos respetar las falanges distales. En el hospital vamos a encontrar vendajes de gasa, vendajes elásticos y vendajes de yeso. Pero allá en la mitad de la nada, donde estamos atendiendo, por supuesto, si yo soy una PH, en mi equipo que yo llevo, en mi morral, en mi cajita, yo tendré todos los vendajes y sabré que primero coloco el de gasa, luego el elástico y dejo unos apósitos en la parte donde está sangrando. Pero si no tengo nada de eso, como les digo, una prenda de ropa que esté lo suficientemente limpia nos puede ayudar. Yo en urgencias recibía, bueno, pacientes con una lanilla, lo que fuera. La gente pues intenta contener las hemorragias y colocar vendajes como sea posible, ¿cierto? Los tipos de inmovilización, pues recuerden que que si el paciente estamos sospechando un trauma que implica la columna vertebral, las 33 vértebras que tenemos, es una fractura muy delicada, ¿cierto? Ese tipo de pacientes en los cuales uno sospecha una fractura columna, bien sea a nivel cervical, torácico, lumbar, son lesiones muy complejas porque las vértebras pues están todas unidas una a otra, tenemos 33, y por dentro de las vértebras hay un canal, es el canal medular, por ahí pasa toda la información nerviosa que viene del cerebro y que sube al cerebro. La información motora que viene del cerebro, el cerebro dice mueva tales músculos, la información baja por esa médula espinal y lo que sentimos, el dolor, las sensaciones placenteras, suben al cerebro y se procesan en el cerebro. Entonces, si se daña la médula, ya, el paciente queda pérdida de movilidad o de sensibilidad en las piernas, movilidad, sensibilidad en los brazos, movilidad y sensibilidad del tórax para abajo, ya probablemente con pocas posibilidades de sobrevivir. Pero si hay una fractura de las vértebras, pero no hay compromiso de la médula, pues si el paciente se lleva lo más bien movilizado posible, lo más quieto, pues es probable que en el hospital identifiquen que las vértebras se dañaron, las corrijan, coloquen unas plantillas o eh, tornillos pues a esas vértebras y la médula no sufra. Ya si hay lesión de la médula será otra historia, será muy difícil corregirla. Si hay lesión de la médula. Si no hay lesión de la médula, si es solo las vértebras, pues hay una opción de que el paciente llegue al hospital y en el hospital le corrija. ¿Cierto? La inmovilización del miembro superior pues se hace con un cabestrillo, un vendaje en triángulo, se pone
el brazo que quede así dobladito. Y la pierna, pues es un poquito más complejo, hay que generalmente inmovilizarla utilizando una tabla o algo así, pues, pero hay que mirar qué tipo de inmovilización es el que debo hacer. Bueno, las heridas. Entonces, una herida es la pérdida de continuidad de la piel, generalmente causada por un traumatismo. Las heridas pueden clasificarse también como las fracturas en abiertas y cerradas, porque también hay heridas pues cerradas que no queda tejido expuesto, pero abiertas pues queda tejido expuesto. Pueden haber heridas cortantes o incisas realizadas pues con un objeto corto contundente, heridas contusas más realizadas con un objeto contundente, por ejemplo, si le pegan a uno con un palo, uno se pega con un palo, con un batazo, es una herida contusa, pero si uno lo corta con un vidrio o uno se corta con un objeto cortante afilado, pues será una herida cortante punzante. Y también hay pequeñas heridas que son solo laceraciones, una raspadura que no hay una continuidad completa de la lesión, pero sí hay pérdida de tejido de la piel en una región completa. En las heridas pues tienen su propio manejo. Lo ideal es que si yo voy a atender esa herida debo tener las manos muy limpias. Debería yo lavarme las manos, pero también uno lo dice pronto, pero falta ver si en el momento del accidente yo tengo cómo hacerlo. Pero bueno, tenemos otra opción muy práctica que se generalizó mucho en la época del COVID, que es el de usar alcohol glicerinado, ¿no? Que nos puede servir pues para tener las manos más asépticas. Debo tratar de retirar todos los accesorios que tenga el paciente, si tiene anillos, si tiene anillas, cadenas, si tiene una herida ahí, pues retiro porque eso va a, a entorpecer el manejo de la herida. Debo evitar a toda costa que haya sangrado, debo colocar un vendaje compresivo, elevar el miembro para que haya menos presión en el sangrado, ¿cierto? Debo tratar de dejar en la medida de lo posible, si tengo como la herida lavada, cubierta y con un apósito, ¿cierto? Para evitar que sangre. Si la herida es grave, pues si hay mucha hemorragia, debo yo concentrarme a tratar de parar la hemorragia. A veces nos desesperamos y hay más sangre y más angustiado, pero justo lo que debo hacer y si sale sangre es hacer una compresión en el sitio donde está saliendo la sangre y esperar pues que la misma sangre pues se termine conteniendo y que hagan un coágulo y que se detenga el sangrado y se salve el paciente, ¿cierto? La sangre es escandalosa, hay que tratar de mantener la calma, pedir ayuda, dejar la herida cubierta y por supuesto trasladar al paciente. No olvidar que en medio de todo esto, en medio del manejo de la herida, de la fractura, del esguince, de la luxación, yo debo seguir monitorizando al paciente. ¿Y cómo lo monitorizo? Como lo vimos y lo aprendimos la semana pasada con tres realmente son importantes. Tres signos como son la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la presión arterial. La temperatura no cambia tanto, digamos, en un accidente no, la temperatura puede cambiar mucho, pues en esos pacientes de pronto que se pierden en un bosque, que se cayeron al agua, que están subiendo una montaña. Ahí lo más importante es la monitorización de la temperatura y si está muy frío tratar de calentarlo y si está muy caliente por golpe de calor tratar de refrescarlo, porque ambos extremos me producen enfermedad, me producen lesión en el paciente.
la temperatura alta y la temperatura baja ambas me producen lesión. Bueno, esos eran como los temas. Por último, miremos un poquito la evidencia que deben ustedes cumplir para, para esta semana. Es una actividad realmente grupal, pero si no lo pueden hacer grupal, pues lo pueden hacer individual, pero siempre es una evidencia larguita. Es una actividad de producto, identificación de peligros, valoración continua del lesionado, notificación de cambios a la línea de emergencia. Lo que hay que hacer es un video. Sé que a veces y también si hay personas por allá trabajando en sitios muy lejanos, muy dispersos, pues organizarse para hacer el video puede ser complejo. Entonces están las dos opciones, hacerlo grupal o hacerlo individual. La idea es, lo que dice la plataforma, es que en grupos de 5 personas se debe realizar un video donde simulen ser un primer respondiente que llega a la escena de un accidente, encontrándose una persona lesionada. Durante el video se espera que demuestren cómo identifican los peligros en la escena, valoren continuamente al lesionado y notifiquen los cambios en la condición del paciente permanentemente, haciendo una llamada a la línea de urgencias. O sea, hay que hacer el video como caso real, donde se llega, se evalúa la escena, se identifican peligros, se aseguran, empiezo a atender al lesionado y notifico a los servicios de asistencia para que lleguen. Las condiciones para este video son: el video debe ser de mínimo 5 minutos, máximo 10. Deben haber peligros inminentes, debo mostrar, debo decir, sí, aquí es el tráfico, bueno, por lo menos simular que hay peligros inminentes. El video debe iniciar con una descripción visual y verbal del escenario, identificando qué peligros hay en el entorno. Por ejemplo, hay un derrame de combustible, hay un cable eléctrico caído, hay un colapso de una estructura con posible caída de objetos, hay un derrumbe con posible caída de tierra, hay una inundación con posible aumento del nivel del agua, ¿sí? Hay un accidente de tránsito con vehículos pasando al lado del accidente, ¿sí? Y se debe explicar, o sea, se debe mostrar una imagen como identificando el riesgo. Por supuesto que haciendo el video pueden buscar esa imagen de otra fuente, pero decir, voy a atender un herido y aquí están pasando carros o lo que sea, y explicar en el video qué peligros usted identificó y cómo los va a minimizar, ¿cierto? Igualmente en el video tener una persona que haga de lesionado, ¿cierto? Y recordar cuál es esa valoración inicial del lesionado. Explicarla. Aquí estoy valorando la vía aérea, está permeable, el paciente no tiene ninguna obstrucción de la vía aérea. La ventilación, estoy viendo que sus pulmones se expanden. La circulación, estoy tomándole el pulso, le tomo la presión arterial. Hago la valoración inicial de ese paciente y la explico. Si en algún momento deciden que el paciente se agrava o algo, pues explicarlo ahí durante el video. Si no, pues hacen la toma de la valoración inicial y la dejan así. Y luego deben incluir algún tipo de valoración de lesiones como las que vimos hoy. Una fractura, un esguince, una luxación o una herida, ¿cierto? Y dependiendo de cuál de ellas escojan, saber, no, es una fractura, la voy a inmovilizar, es una fractura en la mano, es una fractura en el brazo, es una fractura en la pierna, es un esguince, es una luxación o tiene una herida que está sangrando y que debo empezar a proteger.
En el video también debe salir el ejercicio, coger el celular o el teléfono de la notificación de emergencias, entonces decir, buenas, aquí estoy, un accidente de tránsito en tal dirección, el paciente se encuentra en estas condiciones, cuáles son sus signos vitales, tiene una lesión en tal parte, en la cara anterior del fémur y en la cara posterior del hombro izquierdo, tenía una herida sangrando en el fémur, pero ya se la protegimos, está con un vendaje, hacer como ese punto que se está notificando vía telefónica al sistema de emergencia. Hablar claramente en el video, que se entienda, por favor, y hacer las demostraciones como del paciente que se está valorando, de la cena y del aseguramiento que yo voy a ofrecer para la cena. Idealmente, ojalá lo puedan hacer en grupo, pero como les digo y sé también que todos estamos muy lejos y nos queda difícil reunirnos, bueno, todas esas cosas, pero entonces usted se busca un amigo, un familiar que le ayude a hacer el video y monta el video, ¿cierto? Ese es como la tarea pues, de esta semana, tarea no, evidencia, llamamos en el SENA, la evidencia es hacer el video entre 5 y 10 minutos con todo lo que aprendimos, nuevamente con todo lo que aprendimos. Montar una cena, yo creo que lo más sencillo se hace, sí, un accidente de tránsito, pero también puede ser un incendio, pero no voy a hacer yo un incendio para el video, ¿no? Pero un accidente de tránsito me parece como fácil o una caída, también puede ser, o como un deslizamiento, también de pronto puede ser, en una manga uno simula el deslizamiento, entonces evalúo la escena rápidamente, saber cómo, después de la evaluación la aseguro, entonces o pongo unos conos, pongo una señalización o atravieso un carro, o muevo al paciente, sí o sí lo tengo que mover, se va a venir el resto de tierra o se va a venir un muro, pues yo me tengo que mover, sí o sí me tengo que mover, pues si me quedo ahí, pues fallo, nos morimos ya no solo el paciente, sino me muero yo también, entonces no hago nada. Entonces evalúo la escena, la aseguro, evalúo el paciente, ese ejercicio ahí, contar un poquito, no, venga, le tomo el pulso, tiene pulso de tanto, le tomo la frecuencia cardíaca, tiene tanto, le tomo la presión arterial, tiene tanto, y acto seguido hago la valoración de la CBDE, entonces encuentro bien, la esfera mental está bien, pues, toda la respiración, todo lo que aprendí por la semana pasada. Hacerlo lo más claro posible, charladito, y lo montan y lo envían y esa es la calificación. Bueno, en realidad esto es como lo que se tenía para este curso. Este es un curso en realidad muy, muy interesante, muy básico y que nos permite en realidad eh, entender que no solo los trabajadores de la salud son los primeros respondientes, cualquier persona, cualquier profesión que reciba capacitación en estos temas va a poder ser un primer respondiente y va a poder resolver todas las cosas de las que hablamos en el curso. Lo importante es tener determinación, no sentir miedo, tener los puntos claros, saber que yo veo la herida y no me voy ahí encima sobre la herida primero, que todo tiene unos pasos, digo yo qué pasó, cómo lo aseguro, me voy por el paciente, llamo, siempre pedir ayuda, nosotros no somos dioses para resolverlo todo, pero
podemos pedir ayuda y hay que hacerlo. Y desde el principio, porque si lo dejamos hacer para hacer muy tarde, pues habrá problemas, más se tardarán en llegar la ayuda. Siempre la ayuda, esos minutos parecerán eternos, pero la ayuda llega y lo importante es mantener el paciente vivo mientras llegan. Ya ellos traen equipos, tienen otro conocimiento, tienen otro material indispensable. Mientras tanto, yo evité que el paciente se desangrara con una pañoleta que tenía, pero bueno, por lo menos no se sangró, vivió y ya vienen y le ponen un vendaje en condiciones, le ponen líquidos para reponer un poquito de sangre y el paciente se empieza a mejorar, ¿cierto? Curso muy, muy bonito, muy interesante. Guarden, por favor, esos documentos, déjenlos de, de consulta porque pues, me parecen interesantes. El documento CF1, que es la valoración de la cena, el CF2, que es el aseguramiento de la cena, el CF3, que habla toda la atención del lesionado, y el CF4, que habla ya las intervenciones, si hay fractura, heridas, guince, lo que sea. Espero que todos, por favor, manden juiciosos las evidencias y todos reciban el certificado del curso. Les agradezco mucho la atención y bueno, nos veremos en otro curso del SENA, que yo esté por ahí. Terminen por favor el curso, aprovechenlo, aprovechen los documentos que están muy prácticos. Si uno va a hacer estos cursos de emergencia que ofrecen compañías y hospitales, valen un platal. Tengan la oportunidad de hacer guardar el material y va a ser en realidad muy, muy productivo. Muchísimas gracias pues y hasta pronto.